Hola, manitas. ¿Os imagináis combinar toda la magia de una muñeca Disney mínimamente articulada con los movimientos sin límites de una Barbie Made to Move? Pues se puede hacer. Y lo vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer aquí, en Playful Crafts. Antes de empezar, elige una muñeca Disney que te guste. ¿Ya sabéis cuál es nuestra modelo de hoy? Efectivamente, es Honey Maren, la amiga, muy amiga de Elsa. En Frozen 2 se venden un set de 4 muñecas que incluye a Honey Maren, Ryder, Elsa y Anna. Es de Hasbro y se llama Expedición al Bosque. Yo he tenido mucha suerte y he podido comprarla suelta de segunda mano en Wallapop. Me la ha vendido WinRier, así que gracias, WinRier. Una vez elegida vuestra muñeca, examínala bien para saber exactamente lo que quieres hacer. En el paso 1, revisemos la muñeca. Esta cara ya veis que es una belleza, sonrojada y pecosilla. Y quiero que veáis las cejas, mirad lo bien pintadas que están. Localiza en tu muñeca los accesorios que vengan cosidos, como este gorrito que viene amarrado con precintos. Habría que cortarlos para poder quitárselo. Y sobre todo, averigua cuál es la ropa que sí le puedes quitar, como en este caso el cinturón, el abrigo que viene cerrado con velcro por detrás. Se lo voy a sustituir por un top sencillo para que no se quede desnudita la pobre. Y por suerte también puedo quitarle sus botas. Y esto que vais a ver es muy común. Los pies son del mismo color que las piernas porque este pantalón no se le puede quitar, forma parte de la muñeca. Examina también las articulaciones. En este caso no tiene articulación ni en el tobillo ni en la rodilla. Y la articulación de la cadera, mirad, está durísima. Estoy empleando toda mi fuerza y la pierna se vuelve a su sitio. El hombro se mueve más libremente, no tiene tanto problema. Tampoco tiene articulación en el codo ni en la muñeca. Y con la cabeza me pasa lo mismo que con la cadera, que está muy rígida y cuesta mucho moverla. Todo esto me indica que esta muñeca no está pensada para jugar, es más bien de colección. Una vez estudiada la muñeca, sus limitaciones y posibilidades, ¿no creéis que solo por esta carita ya merece un paso 2? ¿Made to Move? Yo sí. Pues vamos allá. Voy a ir probando y descartando varios colores de Barbie Made to Move. Demasiado clara, demasiado oscura, podría ser, hasta dar con 2 que me pueden funcionar, que son la del top rosa, si miráis el antebrazo veréis que es un poco más amarilla, y la Barbie Luxe número 3, que parece simplemente un poco más clarita. Para una princesa Disney, si puedo elegir entre una Barbie Petite y una de talla estándar, casi siempre voy a tender a elegir la Petite, porque al ser más estrechita tengo más posibilidades de poder usar la ropa original sin tener que modificarla, ya que a la Barbie de talla estándar no le va a caber. Pues ala, descartada la del top rosa, nos quedamos con la Petite. Ven, mágica, ya verás toda la magia Disney. Vale. Vamos a sacar esta cabecita, pero ya sabéis que el pelo de Hasbro es delicado y no conviene someterlo a altas temperaturas, así que se lo voy a proteger con un calcetín. ¿Todo bien ahí dentro, Honey Maren? Sí, fenomenal. Muy bien. Calentaré el vinilo con el secador de pelo. Lo voy a dejar encendido durante 4 o 5 minutos aproximadamente. Una vez pasado el tiempo, retiro el calcetín y está un poco despeinada, pero el pelo no está caliente y la cabeza está bien blandita. Vamos a sacar la cabeza con ayuda de un destornillador chiquitico. Pero recuerda, no les dejes modificar sus muñecas por su cuenta. Tienen que pedir siempre permiso y ayuda. Ok, aceptar. Gracias. Tenemos unos topes en el cuello, ahí asoma el pivote. Deslizo suavemente con el destornillador y supero la tuerca. Presiono la cabeza de atrás a adelante y con el destornillador tanteo para encontrar el extremo del garfio. Ya lo tengo fuera y simplemente volteando sale el otro extremo. Bien, el vinilo está intacto y esta cabeza está lista para usar. Este es el garfio de la muñeca original. Presenta 3 pequeños topes en el propio cuello, ninguno por detrás, y es un garfio normal de los pequeños. La Barbie Luxe número 3 tampoco quiero estresarla demasiado porque toda la parte de abajo del pelo es flocada y no quiero que se me estropee. Ablandaré el vinilo con agua caliente, pero primero meto la muñeca en una bolsa para que no se me moje y enrollo el plástico alrededor del cuello para que no me quede mucho aire entre el vinilo y el agua caliente. Dejaré la muñeca en remojo unos 4 o 5 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo, saco la muñeca del agua, compruebo que el vinilo está blandito y vamos allá con nuestro destornillador chiquitico plano. Hombre, Sancho, ¿estás aquí? Sí. ¿Quieres explicarnos qué 2 piezas hay que superar? Un garfio. ¡Ay, qué bonito! Made to Move. Venga, pues vamos allá. Solo presionando un poquito ya supero la tuerca. Ahora presiono la cabeza de atrás a adelante, volteo de forma totalmente lateral y muy suavemente deslizo el destornillador a lo largo del garfio. Y la cabeza ha salido por sí sola. Se me ha deformado un poco el garfio, pero mirad, no importa, es de nylon. Presionándolo un poquito, vuelve a su forma. Ya podemos retirar la cabeza, hasta luego. Y este cuerpo está listo para usar. ¿Creéis que necesitaremos la Dremel? Vamos a comparar las 2 cabezas.
Vistas desde fuera, el agujero parece muy similar, pero ya veis que el agujero interior es muy diferente. Si tomamos como referencia este lápiz, por ejemplo, veremos que cabe muy justito en el agujero interior de la Barbie Luxe, mientras que este rotulador va holgadito en el agujero exterior. En nuestra Honey Maren, el mismo lápiz no cabe en el agujero interior, aunque el agujero exterior presenta una holgura similar. Por sutil que parezca la diferencia de diámetro en el agujero interior, es imposible que la cabeza de Honey Maren me quepa por los garfios de la Barbie Luxe. No, creo que no me cabe, ¿eh? Así que vamos a usar la Dremel. Vale. Voy a usar esta piedra de amolar que es de diámetro ligeramente inferior al agujero interior de la Barbie Luxe y la cargo en la Dremel. Voy a proteger el pelo de Honey Maren con el calcetín para que no se me llene de virutillas. Y vamos allá, a baja velocidad y con cuidado. Voy comprobando, aún no cabe el lápiz. Continúo, compruebo una vez más y sí, ahora el lápiz entra muy justito, exactamente igual que en la Barbie Luxe. Así que ya podemos probar a poner la cabeza de Honey Maren en el cuerpo Made to Move. Con el vinilo de la cabeza bien caliente y blandito y los garfios apretados, apoyo, presiono, voy girando y ya he superado la tuerca y también he superado los garfios. Y ya tenemos la cabeza de Honey Maren en el cuerpo de la Barbie Luxe. Conserva toda la amplitud de movimientos de una Barbie Made to Move y ya veis que el color de la piel casa fantástico. Es increíble, me encanta. Bueno, y tan increíble, os lo voy a enseñar de cerca porque es una pasada. Mirad cómo casa la cara con el cuello. ¡Wow! Y también me encanta cómo queda el color de la mano para hacer gestitos. Considero este cambio de cuerpo un éxito total. Casi da pena quitarle la ropa de la Barbie Luxe porque está elegantísima. ¿Pero no sentís curiosidad por probarle su ropa original en el paso 3, la ropa Disney? Pues claro que sí, ¡qué nervios! Una vez cambiado el cuerpo de vuestra muñeca, puedes ir probándole su ropa original. Estiro bastante y voy juntando el velcro aunque no me cierre del todo. Bueno, pues cerrarle le cierra. Y este abrigo no hay que modificarlo. Le sienta muy bien, el largo de la manga es perfecto y espero que tengas tanta suerte como yo. Vamos a probar ahora a ver si le cierra el cinturón. Pues sí, le abrocha perfectamente. Pero estas botas tan enormes, mucho me temo que se le van a caer. Vamos a probar. Un pie, otro pie. Y al agitarla, ahí va una bota y ahí va la otra. Bueno, lo solucionaremos más tarde. Lo que nos va a pasar en muchos casos es que al cambiarle el cuerpo, la muñeca pierde los pantalones o las medias porque formaba parte de la muñeca original. Está pintado. Así que vamos a pasar al paso 4. Reemplazar las partes pintadas. En este caso, los pantalones. Oye, no te irás a poner a coser ahora, ¿no? No, tranquila, el proceso de cómo coser estos pantalones os lo voy a contar en un vídeo aparte. Ahora, disfrutemos del resultado. ¿Qué te parece, Honey Maren? Pues fenomenal. Como veis, es un pantalón palazzo capri cuyos bajos podemos fruncir para convertirlo en bombacho. Sí, pues ya me gusta. Pues mira que me alegro. Incluso podemos añadirle unas polainas para asemejarlo más al pantalón original. ¡Estupendo! Son un par de polainas súper sencillas y podemos optar por no coserlas al pantalón. ¿Y para qué? Pues para poder usar cada prenda por separado. ¡Fenomenal! ¡Ay, qué bien! Sigo siendo Honey Maren y además estoy articuladísima. Y ya no tienes el pantalón pintado, es de tela de verdad y las polainas son extraíbles. Ahora estoy pensando en tus botas y claro, como los pies originales Disney son muchísimo más grandes que los de Barbie en todos los sentidos, generalmente el calzado original se cae de los pies. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a solucionarlo muy rápidamente en el paso 5, el calzado. Bien, venga, te doy permiso para coser. Pues muchas gracias, porque en este caso, al ser botas, mirad qué fácil lo vamos a solucionar con un par de calcetines. Aquí tengo un calcetín de verdad, cuya punta, como veis, ya he usado para hacer alguna otra prenda, porque con un solo calcetín llega para hacer muchas cosas. Voy a ponerlo del revés, y para esto no hace falta ni patrón ni nada, es súper básico. Coloco el calcetín dejando el exceso hacia atrás de la pierna, comparo con la bota para que el calcetín no me sobresalga por arriba, y simplemente lo fijo con alfileres de costura. Uno vertical por detrás, con bastante holgura, este calcetín no va a ser muy ajustado. Y uno diagonal en la planta. Coseré la línea entre los dos alfileres en forma curva y lo demás en recto. Saco el calcetín y mirad, he enhebrado los dos cabos de un mismo hilo en esta aguja para que me quede enhebrado doble. Alineo los dos bordes bien juntitos y al volver me meto por la lazada y así este hilo ya está anudado. Coso la recta del primer alfiler. Al llegar a la intersección describo una pequeña curva y sigo recta por la diagonal del segundo alfiler hasta la punta del calcetín. Anudo, escondo el hilo entre el tejido del calcetín, corto, retiro los alfileres y una vez cosido corto el exceso alrededor con un pelín de margen. Ya puedo poner el calcetín del derecho y ponérselo a Honey Maren. Los calzados Disney son súper variopintos y cada caso requerirá una solución diferente. Yo ya tengo pensadas un montón de ideas para zapatos Disney para próximos vídeos. No os los perdáis. ¿Es o no es como para suscribirse?
Repito otro calcetín para el otro pie y vamos a probar las botas. Un pie, otro pie y ahora, aunque agite la muñeca, ya no se le caen las botitas. ¡Bien! Y oye, ¿hay más cosas que podamos hacer? Pues claro que sí, Gon y Maren, porque esto de transformarte de mínimamente articulada en súper articulada se puede hacer con casi cualquier princesa Disney. ¡Yee! Y conseguir que no sea solo de colección, sino totalmente jugable. Vuestra muñeca va a poder otear el horizonte. Mira, por allá viene Elsa. Saludar. Hola. Sorprenderse. ¡Uy, qué susti! Comerse un bocata. ¿Tienes queso? Sí, por supuesto, tenemos queso, lechuga, tomate. ¡Oh, qué rico estaba! Muchas gracias. Podemos simular todo lo que imaginemos. Oye, ¿y no tendrás más vídeos de estos? Claro que sí, ya disponibles. Y seguimos aquí, en Playful Crafts. ¡Yay!